Inversionistas, les recuerdo que solo quedan unas horas con la tienda abierta. Es creciendocapitales.com, los productos para celebrar los 20,000 suscriptores. No vamos a volver a vender productos, entonces si querían comprar algo de Creciendo Capitales, este es el momento. Creciendocapitales.com, ahí está la sudadera, los termos, vayan, revísenlos. Fue un proyecto que me encantó hacer, pero pues es algo pesado y complicado de hacer, entonces es la única vez que lo pienso hacer. Si querían comprar algo, este es el momento. Ahora sí, vamos a hablar acerca de esto que está sucediendo en la bolsa y cómo es que el Nasdaq subió 3.19% con una subida de tasas. Esto no había pasado en las últimas 2 décadas. El S&P 500 subió 2.99% en un día de subida de tasas de 0.50%. En 2 décadas no se habían subido las tasas en 0.50%. Ahora, descarta, y lo digo desde el inicio, porque hubo positivismo con que la subida fuera del 0.50% y no ese temor que se tenía por la subida del 0.75%. Y desde el principio quiero mencionarlo. Una de las cosas que causó euforia en la bolsa fue cuando descartó Jerome Powell subidas de 0.75% en la mesa. Entonces dijo, oye, estamos esperando, reafirmamos la probabilidad de que vaya a haber más subidas, probablemente otras 2 subidas de 0.50%, pero no dijo que estuviera en la mesa la subida de 0.75%, algo para lo que los inversionistas ya se estaban preparando, ya se comenzaba a descontar, ya había probabilidad de eso, y pues lo descarta Jerome Powell, dando muchísimo positivismo de que están siguiendo en línea con lo que nos dijeron hace un mes. Entonces sí, han cambiado de opinión, pero cambiaron de opinión, nos avisaron con tiempo, hicieron lo que dijeron que iban a hacer, y otra vez, si vuelven a cambiar de opinión, la idea o lo que ellos nos dicen es que pues van a volver a tratar de avisarnos, no va a ser algo brusco, no va a ser una sorpresa. Eso es lo que están diciendo. Pero lo más importante es que están enfocados en controlar la inflación. Y Jerome Powell pues dio mucha seguridad a la bolsa, por eso fue que subió la bolsa. ¿Y qué más va a suceder? Pues recordemos que se anuncia la reducción del balance general que tiene la Fed, de toda esa compra de bonos y de activos que tuvieron. En junio 1 se comienza a reducir ese balance en 45.7 mil millones de dólares, para después, en 3 meses, a lo largo de 3 meses, subirlo hasta llegar a los 95 mil millones de dólares mensuales que quieren reducir ese balance general. Ahora, recordemos que estamos en niveles sumamente altos, entonces con una bajada de 95 mil millones de dólares mensuales, para volver a llegar a niveles, a los niveles que la Fed quiere, tendrían que pasar aproximadamente de entre 18 y 24 meses de reducción del balance que tienen en 95 mil millones de dólares. Entonces, pues vamos algo más lento. Seguían imprimiendo o comprando bonos, agregando ese balance general en enero. Algo que fue muy criticado. Decían, ¿por qué ya nos están platicando de hacer tapering, de reducir ese balance general y siguen aumentándolo? Inclusive cuando ya lo están platicando de reducir, ¿por qué no nada más lo frenan? Y pues bueno, esos temas que en este momento no tienen ningún impacto, pero sí entiendo completamente ese razonamiento de que pues no estaban actuando como decían o como de acuerdo a lo que estaban diciendo que iban a hacer. Pero bueno, lo importante es qué está sucediendo con la bolsa y además de esto, ¿por qué hay tanto positivismo? Pues el S&P 500, aunque subió hoy bastante, un casi 3%, lleva el peor comienzo desde 1939. Entonces el peor comienzo de un año para la bolsa desde 1939. Y el Nasdaq también ha estado sufriendo mucho, estamos en territorio bajista en el Nasdaq. Y lo que pasa o lo que sucede es que Jerome Powell se mostró bastante optimista. ¿Por qué? Dijeron, oye, tenemos una economía lo suficientemente saludable como para nosotros poder controlar esta inflación e ir a subir tasas otras 2 veces probablemente de 0.50%. Obviamente, pues son probabilidades, no asegura nada. Lo que quieren ver y lo que están pensando también, ese positivismo que nos dieron, es que están viendo indicadores, están viendo diferentes razones para pensar que ya estuvimos en el punto máximo de la inflación y que ahora se está normalizando. Y eso fue algo que emocionó a todos los inversionistas. Que dijera una vez más algo que ya no se había mencionado, algo de lo cual se habían evitado mencionar desde hace meses, porque ya no sabían qué estaba sucediendo con la inflación. Decían que el tema de la guerra había cambiado el panorama, antes de lo de la guerra decían que el panorama estaba cambiando también porque había más crecimiento económico del que esperaban, el consumo se estaba manteniendo más sólido de lo que se esperaban, había más consumo y las cadenas de suministro no se estaban arreglando tan pronto como esperaban. Entonces ellos se rehusaban a decir que ya se estaba controlando la inflación, nos decían que todo estaba saliendo o que todo se estaba desarrollando de una manera pues de lo cual todavía era saludable, pero no veían o no decían o las expectativas que daban era para los próximos meses. Ya no.
ya nos están diciendo que ellos están viendo indicadores de que ya en este momento, no en los próximos 3 a 6 meses, y no lo están volviendo a mover, de que ya en este momento hay indicadores que nos están diciendo que la inflación está topándose, que la inflación está normalizándose. De cambiar este panorama, ellos no van a tener miedo de volver a subir las tasas o de ser más agresivos, pero en este momento no están considerando ser muy agresivos o más agresivos de lo que el mercado ya estaba descontando, lo cual es bueno para nosotros, los inversionistas, a no ser que cambien ciertos indicadores o que cambien ciertas señales en el mercado. Y esto nos habla de dos cosas. Una, de parte de la Fed, ellos ya tienen más claridad y pueden tener expectativas muchísimo más firmes y claras y pueden discutir entre ellos las cosas y no tener opiniones tan separadas de que uno dice que no van a subir las tasas y otro dice que las van a subir en 0.75%. Ya hay más claridad en el entorno, ya se está viendo mucho más. Y de parte de los inversionistas, ya estamos entendiendo cuál es el plan de la Fed y ya estamos viendo que están cumpliendo con ese plan hasta ahora. Dicho esto, ya lo hemos platicado antes en el canal. La segunda cosa que quería mencionar acerca de esto es que la implicación es que ya podemos ver cuál es el crecimiento normalizado de las empresas. Ya que ya se está normalizando la inflación, ya que el mercado está actuando en un contexto normalizado o que ya está llegando a la normalidad con problemas de la cadena, con los únicos problemas principales de la cadena de suministros. Ya estamos viendo expectativas que nos están dando las empresas. Ya no estamos comprando empresas a ciegas, sin expectativas futuras. Ya no es PayPal, ya nos ajustó, por ejemplo, sus expectativas que iban de ganancia de todo este año. Entonces ya no estás comprando un PayPal, por ejemplo, en el que ni el equipo directivo te quiere decir cuánto van a ganar al final del año. En el que los analistas tienen opiniones tan separadas de cuánto va a generar PayPal. Y es solamente un ejemplo. Otro caso es Amazon. Amazon ya está teniendo un poco más de claridad. Oye, ¿no gustaron los resultados? Pues sí, pero también ya saben cuándo van a tener, ya saben más o menos qué esperar para estos próximos trimestres. Ya pueden ajustar en torno a eso. Apple, por ejemplo, era una de las empresas que se rehusaba a dar guidance, que se rehusaba a dar expectativas. Y en esta ocasión, aunque no dio las mejores expectativas para este próximo trimestre, salió y habló con claridad. Y dijeron, esperamos que nos golpeen esta cadena de suministros, estos problemas que se está teniendo en China, de producción, por todo el tema. Pues esto ya esperamos que nos impacte en 8 mil millones de dólares a 9 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya nos están dando expectativas con mayor claridad. Google, mismo caso. Ellos se rehusaban a dar expectativas y ya no están compartiendo expectativas. Entonces, ya podemos ver qué estamos comprando, con qué expectativas de crecimiento, qué están diciendo los equipos directivos. Ya no nos están diciendo estamos a ciegas. Ya nos están diciendo, considerando la situación actual, estamos actuando así, estamos generando esto, estamos esperando este crecimiento. Y eso para nosotros los inversionistas es lo más valioso que hay. Y una vez más, y más que antes, podemos confiar en esas expectativas futuras de las cuales las empresas nos están hablando. Cada quien tiene que tener su propia expectativa y obviamente las empresas fallan y todos se equivocan y hay que entenderlo. Pero antes estábamos actuando y comprando e invirtiendo con expectativas futuras nuestras porque las compañías estaban rehusando a decir sus expectativas de crecimiento y los analistas tenían decisiones o tenían opiniones muy separadas de crecimiento. Unos decían 10%, otros decían 20%. Mismo caso, y un caso que se nota demasiado es Facebook. En Facebook había analistas que decían que el gasto iba a subir y que iba a subir más de lo que Facebook había anunciado que ellos esperaban subir ese gasto en CAPEX o de CAPEX para el sector o para la parte del metaverso. Ya nos dicen que van a reducir ese gasto. Entonces ya estamos viendo con más claridad. Nos dicen que el gasto va a moverse dependiendo del crecimiento que tenga la familia de aplicaciones. Antes estábamos comprando en Facebook con expectativas que nosotros estábamos sacando, que estábamos viendo también opiniones de los inversionistas, pero no estábamos viendo mucha claridad del equipo directivo. Ahora ya estamos viendo mucho más claridad del equipo directivo, ya sabemos más qué esperar. Y eso es un beneficio para nosotros los inversionistas. Por otra parte, las tasas quedan en 0.75% después de esta subida. Lo que nos dice, o por lo que Jerome Powell dice, es que seguimos teniendo mucho espacio para actuar. Y claro que lo tienen, con la inflación en pues, alrededor del 6, 7, 8% si analizamos los últimos números, con unas tasas de 0.75%, hay un espacio enorme para que ellos puedan seguir subiendo tasas. Pero esa no es la idea. La idea es que primero se normalice, empiece a bajar ese número de la inflación antes de que tenga que subir tanto ese número de tasas de interés. Pero esperar que lleguemos a unas tasas del 2% para el final del año no sería algo complicado de pensar. O inclusive estar en el 2.75% tampoco sería algo complicado de ver. Y sí, hay mucha diferencia entre esa expectativa del 2% al 2.75%. Pero en ambos casos, lo que nos menciona la Fed actualmente es que la economía parece estar lo suficientemente saludable para soportarlo. Y hoy vimos eso en la bolsa.
Y lo hemos estado viendo en estos reportes trimestrales. Aunque las empresas están fallando muchas en expectativas de crecimiento, siguen estando bastante sólidas en un entorno económico en el que la economía o el PIB de los Estados Unidos decreció en 1%. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un entorno positivo porque los inversionistas estaban descontando más de lo que la Fed en realidad subió las tasas. Además, los inversionistas se mostraban preocupados porque no había claridad en los ingresos futuros de las empresas. Vemos qué sucede cuando no hay claridad en los ingresos futuros y reportan pues números relativamente bajos, mencionando a Google o a Amazon, que no fueron números bajos, pero eran debajo de lo que el mercado en realidad esperaba de esas empresas. ¿Qué pasó? Las acciones cayeron y cayeron fuertemente, cuando en realidad, si volteamos a ver los números, pues de Amazon no fue un mal reporte, tampoco fue un buen reporte, pero de Google fue un buen reporte en general. Nada más no estuvieron de acuerdo o no cumplieron las expectativas que tenían los analistas. Y Facebook, el caso fue que cumplieron algunas de las expectativas, pero superaron ya el pensamiento que tenían los inversionistas después de ver, por ejemplo, que YouTube no creció, que Netflix no creció. Entonces el contenido o el consumo de contenido está cayendo en todos lados y en Facebook no, se mantuvo saludable. Entonces ese tipo de cosas que era claridad que no existía, y estamos pudiendo diferenciar qué empresas se van a mantener mucho más saludables y cuáles empresas van a sufrir un poco más o van a tener mucha más duda de si van a poder seguir creciendo o no. Entonces, con lo que nos podemos quedar de este video es que ya podemos revisar con más claridad lo que nos están diciendo los equipos directivos en estos reportes trimestrales de las empresas en las que estamos invirtiendo, cosa que muchas de las empresas anteriormente no querían dar expectativas futuras o números para el resto del año, etcétera, etcétera. Además de eso, podemos ver que la Fed nos dice que estamos en un punto bastante saludable y que están listas y preparados para subir las tasas lo necesario para controlar la inflación. Probablemente siguientes dos subidas de 0.50%. Estamos en unas tasas de interés aún bajas de 0.75%, aunque haya sido una subida algo agresiva de 0.50%. Y nos quedamos con que la Fed está viendo a un consumidor y a las empresas más saludables de lo que en realidad esperaban verlas para esta parte del año y con estos niveles de inflación, lo cual en general todo es bastante positivo. Positivo, en algunos casos no tan bueno, pero mejor de lo que esperaban los inversionistas. Entonces eso lo hace que como quiera sea positivo. Inversionistas, hasta aquí dejamos este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren unir. Les dejo el Instagram, el Twitter. Les recuerdo de la página creciendocapitales.com. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.